Las últimas luces de la tarde se aferraban con desesperación a los campanarios de la Catedral de Guadalajara, tiñendo el cielo de una melancolía naranja y violeta. Pero debajo de ese lienzo celestial, la ciudad burbujeaba con una tensión que no se disipaba con la puesta del sol. No era la vibrante energía nocturna, sino una inquietud palpable, un murmullo de miedo que se extendía como una sombra fría entre las calles adoquinadas, en el corazón de la plaza de los mariachis, donde las trompetas solían desafiar al crepúsculo con himnos de alegría y desamor. Un silencio inusual había comenzado a instalarse. Los violines, las guitarras, las vihuelas y los guitarrones, antes fuentes de vida y tradición, ahora parecían contener el aliento, esperando una señal. Y esa señal llegó, no en forma de nota musical, sino como una orden fría y despersonalizada, entregada por figuras ominosas que se movían con la autoridad de quien no teme a nada. El cartel de Jalisco Nueva Generación había puesto sus ojos en un mariachi. No buscaban su música, sino su servicio, su presencia en un evento que marcaba una ominosa declaración de poder. Lo que no sabían, lo que su arrogancia les impedía ver, era aquel hombre bajo el sombrero de ala ancha, el que con dedos expertos arrancaba lamentos y alegrías de las cuerdas. Llevaba en su sangre no solo la pasión por la música, sino también la promesa de una lealtad inquebrantable a otro código, el de la ley. No sabían que era hermano de policía. El viento jugaba con el fleco de su sombrero, pero el sudor frío que resbalaba por su sien no era producto del calor, sino de la gélida realización. La plaza, que siempre había sido su santuario, ahora se sentía como una jaula. Los rostros endurecidos que lo rodeaban no dejaban lugar a negociaciones. La orden era clara, concisa. Una estocada sin filón tocas para nosotros, o el mariachi entero lo paga. No había opción. La amenaza se cernía no solo sobre él, sino sobre sus compañeros, sus familias, sobre la misma esencia de lo que significaba ser un mariachi en Guadalajara. Los ojos de su hermano, el policía, su imagen de rectitud y justicia, parpadearon en su mente. ¿Qué diría él? ¿Cómo justificaría esta humillación, esta rendición ante el mal que ambos habían jurado combatir, cada uno a su manera? El mariachi no era un hombre de armas, sino de melodías, de historias contadas a través de la música. Pero en ese instante, el peso de una responsabilidad inesperada cayó sobre sus hombros, una carga que resonaba con los acordes sombríos del destino. Su vida, hasta ese momento, había sido un tapiz tejido, con hilos de tradición, pasión y el inconfundible sonido de México. Desde niño, en los patios de una casa humilde, donde la música era el pan de cada día, el mariachi había empuñado su instrumento como una extensión de su alma. Su hermano, en cambio, había elegido otro camino, el de la placa y la pistola, el de la lucha diaria contra la oscuridad que intentaba engullir su tierra. Eran dos ramas del mismo árbol, cada una buscando la justicia y la belleza a su modo, con una admiración tácita que no necesitaba palabras para ser comprendida. El mariachi tocaba en serenatas, en bodas, en funerales, compartiendo la alegría y el dolor de su gente. Su música era un bálsamo, una forma de resistencia cultural contra la vorágine de la modernidad, y paradójicamente, contra la violencia que comenzaba a erosionar los cimientos de su sociedad. Él era el poeta de las cuerdas, su hermano, el guardián de la ley. Y aunque sus caminos raramente se cruzaban, en el día a día, el lazo invisible que los unía era más fuerte que cualquier amenaza, más profundo que cualquier miedo. El evento para el cual el CJNG lo había contratado no era una celebración, era una toma de posesión silenciosa, una demostración de fuerza. Un nuevo jefe de plaza iba a ser presentado en una ostentosa hacienda en las afueras de la ciudad, un lugar que se rumoraba haber sido el escenario de innumerables atrocidades, ahora transformado en un templo a la impunidad. El mariachi debía tocar,
Su música debía ser el telón de fondo para la coronación de un nuevo rey de las sombras. Cada nota, cada acorde, se sentiría como una traición. La idea de que su arte, su alma, fuera profanada de esa manera, era una tortura. Pero la imagen de su familia, de sus colegas mariachis, lo obligó a sofocar su ira, a tragar su orgullo. En ese instante, su rol no era el de un artista, sino el de un actor en una obra macabra, con el destino de muchos colgando de los hilos de su obediencia. Mientras el autobús, escoltado por vehículos oscuros, se adentraba en la oscuridad de la carretera, el mariachi no veía los paisajes desdibujados. Sus ojos, fijados en el interior de su estuche, veían el reflejo de una decisión que podría cambiarlo todo. La hacienda era una fortaleza, una imponente edificación colonial que, bajo la luz artificial, revelaba un lujo obsceno y una frialdad palpable. Hombres armados patrullaban los perímetros, sus rostros impasibles bajo la luz de los reflectores. Dentro, el ambiente era una extraña mezcla de opulencia y amenaza. Mesas cargadas de manjares y licores finos contrastaban con las miradas vacías y los susurros cargados de intimidación. El jefe de plaza, un hombre con cicatrices que contaban historias de una vida sin ley, se sentaba en la cabecera, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Cuando el mariachi y su grupo comenzaron a tocar, la música llenó el gran salón, pero no con la alegría habitual. Cada acorde llevaba una carga de dolor, una súplica silenciosa, una advertencia apenas audible. Él cerró los ojos, sus dedos moviéndose con una habilidad mecánica, mientras su mente corría a 1000 por hora, buscando una salida, una chispa, una señal de esperanza. El honor de su hermano, la seguridad de su gente, todo pendía de ese momento. No era solo tocar música, era una misión de supervivencia. En medio de la farsa de celebración, mientras el tequila fluía y las risas forzadas resonaban, el mariachi notó un detalle, una pequeña anomalía que escaparía a cualquier ojo inexperto. Un camarero, moviéndose con una eficiencia casi imperceptible, dejó caer una servilleta cerca de su pie. En ella, un pequeño papel doblado. El corazón le dio un vuelco. No era casualidad. Cuando lo recogió discretamente, sus dedos rozaron el papel, sintiendo la rugosidad de una nota. Dentro, una sola palabra, apenas legible, pero tan clara como el sonido de una trompeta en la noche en hermano. Era un código, una promesa. La presencia de su hermano policía, o al menos su influencia, se sentía en la atmósfera opresiva. Era una señal de que no estaba solo, de que la ley, aunque oculta, estaba observando, esperando el momento. Una chispa de esperanza encendió una llama en su alma. Sus ojos se encontraron brevemente con los del camarero, una mirada de reconocimiento tácito, un pacto silencioso, sellado en medio del peligro. La música siguió fluyendo, pero ahora con una nueva determinación, una melodía de desafío. El mariachi sabía que debía actuar con astucia, que cada movimiento, cada nota, sería crucial. Su papel no era solo el de un músico, se había transformado en un agente, un enlace. La noche avanzó, y con ella, la embriaguez de los presentes. La atención de los hombres del cartel se diluía en el alcohol, y la congratulations. Fue entonces cuando su hermano hizo su movimiento, un plan meticulosamente orquestado que dependía de la distracción y la sorpresa. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. Un grito, un caos momentáneo, y luego el sonido inconfundible de sirenas a la distancia. Los hombres del cartel, tomados por sorpresa, se levantaron, algunos tropezando, otros buscando sus armas en la oscuridad. El mariachi, con el violín aún en sus manos, no dudó. Corrió hacia una salida lateral que había memorizado, guiando a sus compañeros. El sonido de los disparos comenzó a resonar por la hacienda, una sinfonía de balas que contrastaba brutalmente con la música que momentos antes había llenado el aire. La ley había llegado.
El enfrentamiento fue breve y brutal, un torbellino de gritos, ráfagas de disparos y el choque de cuerpos. Las fuerzas policiales, dirigidas por su hermano, habían irrumpido con una precisión letal. El mariachi, una vez más en medio del caos, que había intentado evitar, no se acobardó. Sus ojos, que habían visto la violencia de las calles, ahora observaban con una mezcla de horror y alivio, como el imperio de las sombras comenzaba a desmoronarse. Su hermano lo encontró en la confusión, una mirada de alivio y orgullo cruzando sus rostros. No hubo palabras, solo un abrazo rápido, un reconocimiento del peligro superado, del deber cumplido. La hacienda, antes un símbolo de impunidad, ahora yacía en ruinas, sus muros marcados por las balas, sus ecos resonando con el final de una era. El mariachi, con su violín intacto, se unió a sus compañeros, sus rostros pálidos, pero sus ojos brillando con una nueva luz. Mientras los primeros rayos del sol pintaban el cielo de un nuevo día sobre Guadalajara, la plaza de los mariachis volvió a cobrar vida. Pero esta vez, el aire no estaba cargado de miedo, sino de una renovada esperanza. El mariachi, con su sombrero calado y su violín bajo la barbilla, se puso de pie, su mirada recorriendo los rostros de su gente. Tomó el arco y con una profunda respiración hizo que la primera nota resonara en el aire. Una melodía que era a la vez un lamento y una celebración. Era la historia de la ciudad, de su resistencia, de su alma indomable. La música no era solo entretenimiento, era un escudo, una voz, una forma de contar las batallas libradas en la oscuridad. El CJNG había obligado a un mariachi a tocar, pero no sabían que al hacerlo, habían provocado una fuerza más antigua y poderosa que cualquier cartel. El lazo inquebrantable de la hermandad y la inquebrantable melodía de la justicia, que incluso en las tinieblas más profundas, siempre encuentra la forma de sonar. El sonido de su violín, ahora libre de las sombras, se elevaba, un testimonio de que a veces la resistencia más valiente se esconde bajo el disfraz más inesperado.